súper recomendable. Se saca su 10 en actuación, fotografía, historia y guión. Mi favorita hasta ahorita de las de los Óscares y la mejor que he visto en meses. 3 anuncios por un crimen se lleva 5 estrellas. En 3 anuncios por un crimen tenemos 3 personajes principales. Una madre que perdió a su hija víctima de un asesinato, un policía y un sheriff. La historia comienza cuando la madre decide rentar 3 espectaculares y ahí pone su denuncia en contra del departamento de policía por la falta de resultados. Esto desencadena una gran serie de eventos bastante humanos. La historia gira principalmente en torno a la naturaleza humana, cómo nos comportamos en sociedad, cómo experimentamos emociones fuertes, cómo reaccionamos a ellas y cómo la forma en que percibimos a los demás depende mucho de cómo estemos nosotros. La historia gira mucho en torno a lo grises que somos los humanos. No somos ni buenos ni malos, todos somos bastante capaces de cosas bastante incorrectas. Aunque sí hay una que otra manzana ya bastante podrida. Las actuaciones son fenomenales. Era muy necesario que todos los personajes, no solo los principales, representaran perfectamente esta naturaleza grisácea del ser humano, y lo hacen bastante bien. No son caricaturas de la bondad o de la maldad, son personajes que se sienten muy bien pensados, muy tridimensionales, que te hacen entender lo enredada que tienen la cabeza. Y la protagonista y el policía se merecen su Oscar. Hay algo que hace destacar a la película. Siempre sorprende. Y no se trata de giros inesperados, sino de reacciones completamente humanas, que nos sorprenden al principio porque las películas no suelen funcionar así. Ya hay cosas en el cine que nos esperamos que se desarrollen de cierta forma. Pero en esta película, después de 2 segundos, lo piensas y dices, sí, pues sí, es una manera bastante humana de actuar. El escritor Martin McDonagh, que también es el director, hizo muy bien y le salió muy bien en zafarse de varios clichés de la industria. Y otra medallita para el guión se va en su manejo del humor negro. No es una película de humor negro, es un drama, pero constantemente nos vemos en esta situación que no podemos hacer más que reírnos de las desgracias que están pasando en la pantalla. Aunque sabemos que no es algo de lo que nos deberíamos reír si estuviéramos presentes, y hasta nos llegamos a sentir un poco mal con los personajes con los que podemos conectar bastante. Muchos están llegando a comparar lo que se está haciendo en esta película con lo que se hace en las de los hermanos Coen, pero a mí no me parece así. Las películas de los hermanos Coen son mucho más caricaturescas y caen mucho en la coincidencia, lo cual está muy bien, pero este es mucho más realista. Las películas de los hermanos Coen se van más como a esto podría llegar a pasar por lo loca que está la gente, pero esta película se va mucho más al así somos. Y vámonos a un análisis algo más profundo, pero ya con spoilers. El tema central de la película es, creo yo, la desesperación humana por conseguir venganza, hasta dónde puede llevarnos y por qué. A lo largo de toda la película nos encontramos con personajes que se encuentran en una situación de frustración, generalmente acompañada por el duelo. Tenemos a Mildred, su ex esposo y su hijo que sufren la pérdida de Angela. Y tenemos a Dixon y al pueblo que sufren la pérdida del sheriff. Ambos seres muy queridos por los dolidos. Tenemos un familiar cercano, un mentor y alguien bueno, honesto y trabajador que velaba por la seguridad y por el bien del pueblo. La pérdida de ambos personajes lleva a sus seres queridos a tener una gran sensación de injusticia, que los lleva a querer ajustar las cuentas, que los lleva a querer vengarse. Pero aquí surge el problema. ¿Qué sucede si el culpable no está presente o no está claro? En un caso tenemos a un criminal no identificado y un caso de suicidio. Lo que plantea la película es que erróneamente comenzaremos a inculpar gente inocente, y comenzaremos por gente que consideramos cercana al crimen o al criminal. Mildred culpa a la policía de mantener libre al asesino por no hacer su trabajo. El ex esposo considera a Mildred un factor importante en la muerte de su hija, y su hijo también lo considera así hasta cierto punto, y por eso la constante tensión y el portazo. Dixon y el pueblo, al no haber leído las cartas que dejó el sheriff tras su suicidio, asumen que este se debió a la depresión que le provocó la denuncia de Mildred. Entonces Dixon culpa al publicista y el pueblo en general está culpando a Mildred. Es importante aquí hacer una distinción
con la esposa del sheriff, ya que ella sí leyó las cartas, sabe que no hay un culpable en sí y entonces aunque se sienta enojada, molesta y triste, no va a inculpar a un inocente. Una vez encontrado nuestro culpable sustituto, nuestra sed de venganza nos llevará a hacerle un gran daño. Hacerle infelices los últimos días de su vida, agresión física y verbal, aventar a alguien literalmente por la ventana e incluso incendiar propiedad privada. En general, después de estos ataques, habiendo descargado algo de adrenalina, quizás recibido algo más de información y darse cuenta de que esa venganza no es la que buscábamos realmente, nos damos un poco mejor cuenta de dónde estamos parados, cómo está el mundo, dónde están parados los otros y nuestra situación. Esto literalmente hace que los personajes crezcan, maduren un poco, al punto de que al final ya saben más o menos que se están yendo a una venganza que no es realmente la que quieren, no saben si los va a llenar y dudan en llevarla a cabo. Pero esto no se acaba aquí, no todo se trata de vengar a un muerto, también hay otras situaciones de frustración que nos llevan a buscar justicia y donde no encontramos a un culpable, llevándonos al mismo camino de empezar a inculpar inocentes. Como por ejemplo cuando avientan la lata al parabrisas de Mildred. Ella se enoja, sale de su carro, no sabe quién es el atacante, comienza a asignar culpables y a vengarse con ellos. Y lo mismo sucede a nivel social, cuando la gente está inconforme y frustrada por cómo están las cosas. A veces el verdadero culpable es algo abstracto, como la sociedad misma o la política, o alguien inalcanzable como un político o la mafia, pero entonces igualmente se empiezan a buscar otros culpables. Y queriendo ser nosotros mismos inocentes, encontramos en aquel que es algo distinto al culpable sustituto. Esto nos lleva a la discriminación, representado en la película por la constante presencia del racismo y el personaje del enano, que hace directamente referencia al maltrato social que recibe. Pero siguiendo lo que se ha visto en la película, esta discriminación puede terminarse una vez que se crezca, se madure, se identifique mejor a los culpables y se reconozca lo inútil que resulta andar vengándose con quien no lo merece. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿No? Y díganme en los comentarios cuál es el personaje que se les hizo más complejo, más completo. Esto fue todo por hoy en Impacto Pop. Bye bye.